live de Instagram de Campo Conversaciones. Hoy recibiremos a dos de los integrantes de Arquitectura Expandida, que están acá con nosotros. ¡Qué rapidez! Llegaron, chicos, y se fueron. A ver, ahí. Ahora sí, creo que van a sumarse. Gracias a todos quienes se van conectando. Bienvenidos. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué lindo verlos. ¿Cómo nos oímos? ¿Cómo nos vemos? ¿Bien? Yo los veo súper Bien, yo bien. creo que bien. Súper. Hola, Y bueno, Heidi. También vemos por allá que está mandando corazón. Uy, Gaby, mejor dicho. Estamos muchos en familia. corazones. Por ahí vemos caras conocidas. Gracias a todos por sumarse y gracias a Ana, gracias a Arol por estar acá con nosotros. Bueno, los saluda Camila Arbeláez, parte del equipo de campo. Esta es una de las conversaciones que estamos haciendo ya desde el mes de marzo y nos acercamos a un primer fin. Son conversaciones que intentan anclar las temáticas que trabajamos en 2023 en las diferentes residencias y en el festival en Campo Artfest con las temáticas de este año. Estamos haciendo una transición entre naturaleza radical y migración como temática de 2024. Y bueno, hoy muy contentos de recibir Arquitectura Expandida a dos de los integrantes del colectivo. Nos falta Viviana, a quien mandamos un saludo. Y el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre la residencia de campo Air de octubre de 2023, de la cual Ana y Harold hicieron parte, y a través de la cual se desarrolló un proyecto increíble a base de ping-pong como una estrategia para ocupar y agenciar los espacios comunes. Y es un poco el tema del cual estaremos discutiendo hoy. Así que chicos, muchas gracias por estar acá. Gracias a vosotros por la ¿Qué tal? ¿Me invitación. oyen bien? Sí. ¿Tú qué tal? Ahí te oigo. Ah, Anthony también. Bueno, muchas caras conocidas. Bueno, yo diría que antes de arrancar, eh, hagamos una pequeña introducción de ustedes. Han sucedido muchas cosas, además, en estos últimos días que ustedes tienen para contarnos en relación a proyectos en Bogotá. Leo un poquito su biografía y después entramos más en detalle. ¿Bien? Bueno, Arquitectura Expandida es un colectivo activista radicado en Bogotá, Colombia, desde 2010, que colabora con movimientos de base en la investigación, exploración y creación de espacios alternativos de gobernanza experimental, participación ciudadana y autogestión en zonas urbanas periféricas. Estas alianzas buscan articular diversos lenguajes urbanos con los del urbanismo y la arquitectura como una forma de acercar las decisiones sobre la ciudad a aquellos tradicionalmente excluidos de estos debates. El foco está puesto en el derecho a la ciudad, en los bienes comunes urbanos y en reequilibrar las asimetrías de poder en el espacio público. Nuestros repertorios, los repertorios de arquitectura expandida, se mueven entre la investigación urbana y urbanística, la autoconstrucción colectiva, la visualización de datos y diferentes formas de arte activista. Así que con esa introducción, chicos, bueno, yo diría que iniciemos con un pequeño, tal vez, démosle al público un mapa de cómo fue por primera vez llegar a Uruguay, cómo fue sobre todo llegar a la ruralidad uruguaya y de algún modo los elementos principales que rescatan de ese mes de residencia en Garzón. Así que bueno, la palabra es para ustedes. Pues bueno, nosotros fuimos contactados por campo como por marzo del año 2023 para esa residencia artística que debía ser en octubre, una residencia artística en una modalidad que no es necesariamente de producción de una obra en concreto. Hay residencias que sí tienen ese marco específico donde vas a participar al final en una bienal o en una exposición. En este caso creo que es más bien una estrategia para dar tiempo
y espacio y desconexión y conexión con otras dimensiones de la realidad, pues para producir tu propio trabajo, para producir tu obra, ¿no? De manera que nosotros desde el mes de marzo, que nos contactaron desde Campos para hacernos la invitación, pues ya agendamos el tiempo, lo planificamos dentro de, pues digamos, de nuestro trabajo y de nuestro tiempo que teníamos. Y bueno, en principio iba a ser una residencia de desconexión, donde nos íbamos a dedicar sobre todo a sistematización de nuestro trabajo, porque bueno, cualquiera que trabaja, bueno, creo que pasa a menudo, ¿no? Que la sistematización es siempre un reto, entonces este tipo de espacios son pues muy apropiados para eso. De manera que ese era nuestro objetivo, pero afortunadamente luego pues la vida es más sabrosa que los objetivos que uno tiene y uno acaba haciendo otras cosas en el marco de la residencia artística. Eh, Mm. no, nosotros no habíamos estado nunca en Uruguay, pero habíamos tenido, cuando vivíamos en Sevilla, entre los años 2006 y 2009, habíamos tenido un amigo muy fuerte y compañero de piso uruguayo, Alejandro Bonazo, también arquitecto. Entonces él nos había hablado muchísimo de Uruguay. En aquella época era nuestro principal contacto con América Latina, ¿no? Ahora hace 15 años que vivimos en Colombia, entonces bueno, ahora es otra cosa. Pero en ese momento Uruguay era como lo que teníamos más cerca de América Latina, qué sé yo. Entonces, bueno, también teníamos como muchas expectativas por esa situación y nada, lo organizamos todo. Llegamos, creo recordar, como el 7 de octubre aproximadamente. Llegamos al aeropuerto y directo a campo, o sea, nuestro primer contacto con Uruguay fue con Pueblo Garzón. Y bueno, y allí aterrizamos con Heidi haciéndonos recorrido y con los otros residentes artísticos, que la verdad hubo como súper buena conexión desde el primer momento. Así que ese fue más o menos nuestra aterrizada en campo. Ujú. Y sobre todo a un lugar muy particular de Uruguay, a una ruralidad que caracteriza varios de los espacios del interior del país y que también crea un contraste con otras residencias que tal vez están más vinculadas a los espacios urbanos y al trabajo de ustedes, que ocurre sobre todo en, en espacios metropolitanos. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue entrar a la ruralidad de una residencia artística. Sé que ya habían tenido alguna experiencia anteriormente en Sichuan, ¿no? En China, que también tuvieron una residencia en espacio rural. Cómo fue ese contraste? ¿Qué vieron de similitudes, de diferencias en esos espacios? Bueno, sobre todo yo creo que también la principal diferencia son las residencias que son de producción y las que no son de producción. Porque en China era una residencia de producción para una bienal en el año 2018, entonces si bien el contexto era bien rural y también con algunas cuestiones, bueno, pues de este tipo de, de, de periferia, nosotros trabajamos en periferia urbana, pero muchas veces las periferias son decisionales, las periferias son económicas, las periferias son... Entonces se expande el concepto de periferia. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado, porque además vivimos en el centro de Bogotá, pero en un barrio de la periferia del centro. Entonces también empieza a ser periferia, pero las zonas rurales también de alguna forma son periféricas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se establecen muchas reflexiones espaciales y geográficas, ¿no? Al final, dentro de lo que nosotros hacemos, es muy importante cómo nos relacionamos en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de relaciones de ida y vuelta que ahora mismo no sabría cómo resolver de una forma tan sencilla, ¿no? Creo que la principal similitud es esa, es una condición de periferia a varios niveles, pero también, bueno, la gran diferencia es eso, que no es una residencia de producción, donde tú tienes, digamos, un presupuesto asignado a la producción para después una exposición específica. Tú llegas como con otro mood y creo que las cosas pasan de una forma mucho más fenomenológica, ¿no? Las cosas pasan un poquito de una forma como mucho más intuitiva. Sí, eso pensaría así de llegada a campo. No sé si tú... Sí, pues
Y llegamos, pisamos Uruguay directamente a campo, entonces pues empezamos ya a formarnos como una idea de lo que era Uruguay desde campo, que luego pues pudimos como contrastar esa idea que nos habíamos hecho. Pero también creo que rápidamente llegando allá entendimos que pues o de pronto es una actitud que tenemos, empezamos a buscar qué podíamos hacer, qué había y entonces empezamos, recuerdo, estuvimos como alojados en la Casa de Ser, que era una nueva construcción dentro de lo que es el campus de campo, y quedaban como algunos material de la obra y ya empezamos a jugar con eso, con los palos de eucalipto que quedaba de la obra. Entonces yo creo que rápidamente entendimos, estamos en espacios abiertos, no es ahora para encerrarnos frente a un escritorio y frente al computador. Entonces creo que eso marcó también como esa dinámica de ver que estábamos como en mitad del campo con posibilidades inmensas, con materiales básicos, madera, alambre y cosas así, que nos dio un poco como la ruta de la residencia y de lo que producimos allá. Cuando hay residencia donde uno no tiene asignado un presupuesto de producción específico, porque cuando lo tienes, pues preparas todo para llegar. Herramientas, nosotros trabajamos con distintas formas de autoconstrucción que provocan situaciones, ¿no? O que negocian situaciones donde hay cierta tensión o asimetría en el uso de los espacios. Pero cuando no tienes asignado un presupuesto, pero igual tienes esa pulsión, te vuelves muy recursivo, ¿no? Entonces yo creo que Garzón fue un entorno como muy recursivo, ¿no? Y si cualquier cerca se hace con palo y con alambre, pues tú con palo y con alambre sabes que lo vas a encontrar en cualquier lado y que lo puedes hacer, ¿no? Cambia mucho también de alguna forma tu propia técnica y tu propio desarrollo, pero creo que eso también pasa a otros artistas. Cuando nos encontrábamos con otros artistas y conversamos de esto, gente que normalmente hace escultura o que dicen, no, pues yo vuelvo al dibujo, vuelvo más a lo básico, porque estas residencias te ayudan de alguna forma a volver a cuestiones como muy básicas, a volverte como muy observador y casi que cualquier detalle del entorno lo puede implementar en lo que tú quieres hacer. Es una experiencia interesante, esa recursividad. Correcto, y que de algún modo atravesó la experiencia de varios de los residentes que no iban con esta mentalidad de producción al no haber una exigencia y que lo que terminó sucediendo fue ese impulso, ese deseo por crear, del cual ya entraremos más en detalle, pero antes, y un poco para cerrar esta primera parte de perspectivas sobre la ruralidad, yo quería traer un elemento con el que estuvo trabajando sobre todo Arol, pero sé que Ana también, que fue la cartografía como una herramienta para entender el espacio y para jugar con él, para explorarlo, sin una necesidad justamente de que de eso derivara una investigación más prolongada, pero sí como una herramienta para entender dónde estaban parados. ¿Cómo fue ese proceso con la cartografía y qué ves en la cartografía, Harold, que te ayuda a entender el espacio? Pues sí, la cartografía pues era inicialmente como buscar fuente de información que podía como complementar lo que vivíamos o la información que nos botaba así el territorio de una. Y luego, pues Uruguay también tiene como sistema de información geográfica bastante bien organizado comparado a otros países. Entonces era aprovechar eso y luego, pues también ver desde arriba, un poco así lo llamamos, lectura desde arriba, de cómo está el territorio, cómo está la planificación, a quién compete los suelos. Estaba el tema del agua también, pues muy presente en la temática. Entonces, pues era descargarse como los shapes y las información sobre dónde están los puntos de agua, los niveles freáticos y hacer lecturas del territorio desde los mapas, desde la planificación, entender cuál sería también el futuro del pueblo, sabiendo que había zonas de expansión o zonas que iban a ser como desarrolladas. Entonces era eso y luego ver un poco en el pasado, porque también pues el garzón está como, tiene parte muy fijado en el pasado que también desperta pues inquietud o ganas de saber un poco más la línea férrea, la estación. Entonces era como ver, descargar como ortos fotos antigua y comparar y de una cierta manera eh, pues profundizar esos pequeños estudios que hacíamos ahí del territorio.
y también grafiquearla, porque normalmente ese tipo de información pueden ser como presentado de una manera como muy, pues muy sencilla y muy bruta, y ahí era como meterle colores y publicarla en redes sociales y a ver un poco la reacción de la gente. También yo recuerdo que posteamos eso en Instagram y tuvo como buena repercusión, porque creo que en general superponer, usar el mismo encuadre y superponer y cambiar un poco esto, esa capas, esa información ya permite como interpretación por cada uno de elementos del territorio. Entonces era un poco, es una manera de saber un poco más y entender el territorio y luego, antes de botarnos un poco a las calles de Garzón más bien. Sí, o paralelamente. Creo que en nuestro trabajo hablamos mucho de las relaciones que hay muchas veces contradictorias entre la cultura urbana, entendida como eso que se vive en el día a día, como lo que es un poco inabarcable, lo que se te escapa de los dedos, las relaciones más cotidianas, más mundanas, pero también las más simbólicas, y la cultura urbanística, ¿no? Cómo se ve eso desde la planificación. Y claro, la cultura urbanística no solamente es la de los edificios construidos, sino también es, por ejemplo, la infraestructura del agua o la infraestructura de movilidad, ¿no? Entonces era paralelo, íbamos caminando por el pueblo o nos cogíamos la bici para dar una vuelta en los alrededores o salíamos el viernes hacia José Ignacio o hacia Punta del Este y paralelamente íbamos viendo una serie de cartografías que nos permitían, muchas veces tú no sabes cuál es la vía, hay veces que hay algo de tu cotidianidad que empiezas a jalar y dices, wow, ¿esto qué es? Voy a buscarlo en la cartografía, ¿no? Y hay otras veces que al contrario, por ejemplo, mirando las cartografías descubrimos la pista de aterrizaje de avionetas que queda ahí un poquito al norte de Pueblo Garzón, ¿no? Y entonces también te empieza a dar otro insumo o empieza a darte alguna idea también de cómo son las dinámicas en el pueblo, ¿no? Entonces, ahí hay como una brecha a veces, pero cuando uno consigue coger elementos de cada una de esas culturas, urbanística y la urbana, y empieza a conectarlas, salen como ideas o intuiciones bastante elocuentes muchas veces. Ujú. Y además del propio proceso de exploración a través de la cartografía y de las herramientas de la geografía y la arquitectura, entraron después en un proceso muy material de, como ustedes comentaban, de reaprovechar lo que fue apareciendo en el espacio, tanto donde habitaban como en algunas de las taperas, ya nos contarán un poco más, y a partir de eso continuar entendiendo el movimiento de ese espacio. Entonces, hablemos un poquito antes de entrar en la mesa de ping pong. ¿Cómo fue ese vínculo cuando llegaron y encontraron al resto de los artistas, participantes, y desde el cotidiano, qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese vínculo tan ameno? Pues bueno, es que llegamos y éramos 5 en total, o sea, Harold y yo, y luego estaba Navid, que venía de India y era artista visual, Cara, que venía de Estados Unidos y hacía instalaciones sobre todo, y Jimena, que venía de Perú y que también trabajaba en el marco de las instalaciones, ¿no? Y de múltiples herramientas. Y bueno, lo que pasa es que hay una cosa como muy particular y es, bueno, por un lado en el pueblo, al principio sobre todo nos costaba trabajo, o sea, no había una actividad efervescente en el pueblo, que uno diga, estoy conectándome con todo el mundo y no, entonces éramos un poco como los 5, porque no había como tanta actividad. También es verdad que era primavera, pero a nosotros nos engañaron porque eso era invierno, o sea, hacía mucho frío, entonces justo nos tocó un clima así como medio y dio la casualidad de que, bueno, pues Agold y yo y Arquitectura Expandida ya ha desarrollado proyectos con ping pong, construyendo mesas, móviles, sacándolas, democratizando el espacio público, digamos, a través del ping pong. Y en esta ocasión no teníamos ninguna pretensión, pero dijimos, mira, si nos vamos a un pueblo muy pequeño y de pronto en algún momento tenemos que desfogar, y me acuerdo que ya con las maletas hechas, Harold dijo, oye, nos llevamos las paletas de ping pong por si acaso, si no allí en la mesa del salón, pero como para, y ay, échala y unas pelotas. Y justo llegamos, y yo creo que era la segunda cena con los artistas,
Y le dijimos, oye, pues nosotros nos hemos traído unas paletas de ping-pong. Y no, daba la casualidad de que a todo el mundo le encantaba el ping-pong. Cara había hecho proyectos con el ping-pong. Navid era buenísimo jugando al ping-pong. O sea, dio la casualidad de que había como tremenda armonía, ¿no? Entonces, bueno, creo que hubo como una relación como muy fluida, pero no porque nos sentásemos a hablar de arte, sino desde una naturalidad como muy auténtica y muy genuina entre los distintos artistas, que no siempre es así, porque hay veces pues que uno está en residencia artística y oye, lo que viene a ser yo qué sé, lo que viene a ser las relaciones humanas, hay gente con quien tienes afinidad y hay gente con quien no la tienes, ¿no? Y en este caso es que fue muy divertido porque además era siempre de broma, siempre de risa, pero también viendo nuestros proyectos, mostrándonos y jugando al ping-pong, ¿no? Entonces los primeros días ya fueron como, qué cosa tan mágica este lugar, como que cuadra tan chévere, ¿no? La conexión entre todos. Eso fue un poco la llegada con ellos. Era después de las cenas ahí que comíamos, que Goye nos preparaba ahí, excelente jefe. Y después de la cena, pues quitábamos todo y sobre la mesa ahí de cantín donde cenábamos juntos, pues jugábamos ping pong. Y es verdad que de una cierta manera nos permitía también ya como romper un poco el hielo o romper como barreras, porque también ya vimos residencia, uno podía sentir a ese, pues no competitividad, pero cuando muchos artistas están como todos juntos, a veces no es como evidente la conexión, pero eso el ping pong ya sentimos que con eso armábamos como un combo y que la competitividad era más bien en el juego y el ping pong que otras cosas y entonces conectamos re bien ahí con la banda, entonces fui ya un severo punto para arrancar una residencia de ese tipo. Todo de un modo muy espontáneo porque ninguno sabía de antemano que los otros habían estado en proyectos vinculados con ping pong. Y para agregarle un poco más a esa mezcla, otros sucesos continuaron. ¿Qué pasó con esa mesa inesperada que apareció en el pueblo? Tal vez quienes ya vieron el video que publicamos hoy en el Instagram de Campo tendrán un poquito más de información, pero bueno, hubo un elemento extra que ayudó a que, a final de cuentas, una residencia que no era de producción terminara un poco convirtiéndose en residencia de producción. Pues lo que pasa es que después de esta magia en el que los 5 nos la pasábamos después de cenar jugando al ping-pong y como con súper buena energía, con Agold pensamos, bueno, pues vamos a construir una mesa de ping-pong. O sea, yo qué sé, a nosotros sí, o sea, nos apetecía mucho salir e interactuar con la gente, pero hay veces que lo de las residencias artísticas en contextos periféricos y digo rurales o contextos que no están, puede ser un poco intimidante y un poco raro, ¿no? Un artista que llega allí y el del pueblo dirá, anda, que esta gente, ¿estos quiénes son? Y uno que no sabe bien cómo aproximarse. Entonces a nosotros nos gustan estas estrategias lúdicas, nos parece que son muy fuertes para establecer relaciones. Y pensamos construir una mesa de ping-pong. Pero no era evidente porque teníamos que encargar los materiales y nos tenían que llegar y nosotros queríamos ver los materiales, no encargarlos, sino verlos porque hay veces que te pueden mandar algo que no es y además estaba haciendo un montón de viento, entonces decíamos, no, pues porque para nosotros no es jugar al ping-pong en un lugar cerrado, tiene que ser en el espacio público porque es una forma de abordar y de señalar cómo nos apropiamos de los espacios comunes. Total, que como la residencia era muy corta y en realidad pues la primera semana pensamos en hacerlo, pero luego la logística no nos cuadró y me acuerdo que estaba Vero, que en ese momento estaba en producción en campo, y era, bueno, pero ¿lo necesitan o no? Y yo al final le dijimos, ay no, Vero, vamos a dejarlo porque es que no, pero ¿para qué lo querían el tablero ese? Y nosotros, no, para una mesa de ping-pong, y dice, pero si nosotros hay una tapera donde vamos a intervenir en el Art Fest de diciembre, y hay justo una mesa de ping-pong que está como rota y un poco abandonada y la tenemos que sacar igual, porque como va a haber una... Y nosotros, pero bueno, ¿cómo puede ser el destino del ping-pong? O sea, nos llevamos de casualidad las paletas, de casualidad todos los artistas súper emocionados con el ping-pong. Nos pusimos que íbamos a hacer una mesa y ya desistimos porque no cuadraba la logística. Y justo hay una mesa abandonada en una tapera, que para los que no sepan, una tapera es como una casa pequeña de acopios para el campo, ¿no? Y abandonada. Y abandonada, digamos, ¿no? O sea, ya como abandonada. Total, que vamos a verla y una mesa de ping-pong de interior, claro, tenía algunas piezas rotas, de esas que son de dos piezas distintas que las pones juntas y se unen.
Hombre, se ve la mesa, era una mesa fina, la verdad. Era una mesa súper elegante. Estaba un poco doblada por un lado y por el otro y que tenía como que los palos de metálicos no funcionaban. Y entonces dice la Vero, pero entonces os interesa, y nosotros sí, sí. Y nosotros mismos nos la llevamos como pudimos porque estaba como medio rota, nos la llevamos a la casa de Ser, donde justo habíamos utilizado los trozos de los palos de eucalipto que habían servido como andamiaje para la casa de Ser, que la habíamos utilizado preciso para hacer otras pruebas de un proyecto en el que ahora estamos, eso luego te contamos si quieres, y justo dijimos, no, pues lo que te decíamos antes, ¿qué herramientas teníamos? Nada, o sea, lo inmediato, teníamos los palos de eucalipto, alambre, y dijimos, bueno, pues vamos a restaurar la mesa para poder llevarla como en procesión y nos la llevamos al parque. Y ahí fue donde conocimos al Tony, que estaba por ahí conectado, que es el vecino de enfrente, porque claro, fuimos a pedirle la cegueta. Es que es maravilloso, ¿no? Porque ¿en qué momento tú te pones a hablar de una forma natural con un vecino? Cuando necesitas una cegueta, sal, cuando son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Cuando necesitas lo básico. Y claro, el Tony al principio nos dejaba la cegueta y todo bien, ¿no? Y nosotros allí haciendo nuestras cosas, ¿no? Y ya llegamos el primer día que la sacamos a la plaza. Y claro, la sacamos en dos partes. Lo que hicimos fue ponerle unos palos y unos alambres simplemente porque había unas partes metálicas que estaban como desconectadas. Nos fuimos para la plaza y ya nada más llegar a la plaza, pues había unos chicos allí que venían de Salto, que venían para hacer la uva, es decir, como temporeros del campo. Y claro, los muchachos se acercaban en plan, ¿y nosotros queréis jugar? Bueno, jugaban también súper bien, porque el ping-pong es como un poco como el fútbol, pero sin tener que salir fuera, ¿no? Es como... Entonces ya de pronto empezamos a conectarnos con otra gente que nunca habíamos identificado en el pueblo, porque uno se paseaba y bueno, pues hay gente que viene a trabajar, yo entiendo que a lo mejor cuando termina la hora del trabajo, pues se van a descansar, pero claro, en ese momento era un planazo salir a la plaza del pueblo para, para jugar al ping-pong. Total, que ahí nos ayudaron a llevarla de nuevo un poco a la casa, porque los primeros días pues la devolvíamos a la casa. Y ahí nos encontramos otra vez a Tony, que es el vecino enfrente, en plan, ¿pero eso qué es? Y nosotros, no, pues mira, una mesa de ping-pong. Y Tony, uy, a mí me gusta el ping-pong un montón, que era el que no había, Tony es el que no había dejado el serrucho, ¿no? Es decir, todo esto que te cuento tan anecdóticamente es como para contarte cómo, no sé, las relaciones se hacen desde la naturalidad, desde la cotidianidad, desde te pido una cegueta, desde ayúdame a llevarlo, desde quiero jugar, desde cosas que cualquier niño de 5 años podría hacer, ¿no? Esa intuitividad, esa dimensión humana que hay en el juego, en te presto algo porque lo necesitas o no, genera unas relaciones que son como bien interesantes, ¿no? Ese fue como el punto de partida y la casualidad tan enorme del ping-pong en Pueblo Garzón, ¿no? Que fue como maravilloso, ¿no? Y que nos dio como un mes de unas relaciones muy bonitas, porque cada vez más venían. Los chicos de Salto al principio eran 3 los que se vinieron a jugar, pero luego ya eran como 6 o 7 que estaban entonces todas las tardes allí jugando, venían por la tarde, nos tocaban a la puerta, sacamos la mesa de ping-pong, como los niños en los pueblos, y entonces todos nos sacábamos la mesa de ping-pong. En fin, esa fue un poco como la historia de cómo esto se dio. De una forma como más reflexionada, pues nosotros nos íbamos llevando la mesa de ping-pong a distintos espacios, intentando también como mapear el lugar. Hacíamos, incluso hubo un domingo que hizo muy buen tiempo que nos hicimos como un pequeño campeonato, también con las chicas que tienen la tienda de artesanías de la plaza principal. También descubrimos como otra dimensión de la juventud que no habíamos visto en campo. Habíamos visto como más a personas más mayores o los niños más vinculados al colegio, pero había como una franja que no habíamos identificado que de pronto emergió, ¿no? Porque creo que todos estaban ávidos de tener un espacio natural, cotidiano, una placita para encontrarse, ¿no? Eso fue algo como bastante mágico, ¿no? Es que fue muy mágico en realidad todo, en realidad, ¿no? Y parte de esas relaciones humanas que tal vez no podemos ver en un mapa cartográfico, en una perspectiva a distancia, pero que viviéndolas y trayendo elementos que son de diálogo, aparecen, florecen. Y bueno, todo este proceso entonces derivó en un entendimiento desde un otro lugar de cómo funcionaban, cómo operaban los espacios comunes en Garzón y cuáles eran los deseos de la población. Porque como ustedes comentan, pudimos entrar en diálogo con una población joven de Garzón que de otro modo no utilizaba o no hacía uso activo de los espacios públicos. Así que cuéntenos un poquito de la herramienta del ping pong,
como una invitación a la apropiación del espacio. Sí, pues la mesa de ping pong, pues en proyecto anterior también lo habíamos percibido así, se vuelve una especie de centralidad y de imán casi, pero un imán que no solo atrae el metal, pero también el cobre, cualquier tipo de situación, entonces empieza como a generar también encuentro bastante especial. Por ejemplo, hasta en el Open Studio también la mesa se vuelve como la centralidad. Entonces, gente que venían de San Ignacio interesado por el mundo del arte, al final acababan ahí alrededor de la mesa de ping pong jugando con los jóvenes que estaban como trabajando también la UBA con nosotros, con el Tony. Entonces se vuelve, creo, como un espacio en el cual que rompe el hielo, pero que también que baja un poco, que nivela bastante. Y cuando uno está alrededor de una mesa de ping pong, casi que no importa de dónde viene, no importa quién eres, tu nivel social, se vuelve un juego y el juego pues borra esas desigualdad, diferencia, baches. Entonces ahí empieza un poco la magia, también las edades, tanto los niños. Intentamos también, porque puede pasar que sea un espacio bastante masculino, porque es el deporte, entonces también eso ha sido como invitar también a todas las personas que conocíamos, las vecinas que habíamos conocido o que habíamos identificado también a decir, mira, eso no es un espacio solo para los hombres, también para todo el mundo. Entonces funcionó re bien y, y de ahí uno puede como, pues decide si realmente quiere profundizar esa relación o solo quedar ahí en el juego. Y son espacios bien bonitos, bastante auténticos creo que se generan alrededor. Hay como mucha, bueno, hay que saber que la residencia duró un mes y que jugando al ping-pong estuvimos de pronto 2 semanas, porque aunque todo fue muy rápido, pero bueno, el tiempo natural de llegar, a aterrizar, descubrir que hay una mesa de ping-pong abandonada, restaurarla, es decir, entonces en realidad es un tiempo como muy rápido. Yo creo que hay una dimensión que es muy performática, ¿no? De la significación de los cuerpos en el espacio público. Y eso tiene muchos horizontes de significaciones y tampoco creo que sea cuestión de hacer un guión, porque creo que de eso precisamente va el arte, ¿no? De cosas que te permiten intuir sin necesariamente tenerlo todo absolutamente decantado, ¿no? Pero sí, sin duda hay una dimensión de democratización del espacio, de en ese lugar concreto, ¿no? De lo que significa, porque no es tan común que los artistas se pongan en contacto con los locales y particularmente con los jóvenes, ¿no? Ahí hay un tema, por ejemplo, y cuando digo los locales, porque luego también estaban los temporeros, que no eran locales, ¿no? Es decir, es que hay muchas dimensiones y empezaba a salir como una textura de lo local que también era nueva, ¿no? Luego hay muchas conversaciones que se cruzan muy naturalmente, ¿no? Cuando estás jugando, porque estás escuchando música de fondo y compartes música, porque empiezas a compartir vivencias personales, porque empiezas a ver que hay muchas precariedades, esa dimensión de la periferia, de la zona rural, también empieza a entenderla, ¿no? Muchos de los jóvenes que estaban allí, pues son jóvenes que sus familias, abuelos, madres, etcétera, viven en el pueblo o han vivido en el pueblo, pero ellos salen a ganarse la vida de pronto en ciudades como Maldonado, pero entonces el trabajo no es estable, les toca volverse. O sea, tú también empiezas a entender fluctuaciones que no sé muy bien, que quizás no tienes tampoco el tiempo de sistematizarla y tampoco es el objetivo en un proyecto artístico, ¿no? Quizás el objetivo podría ser el proyecto, si en vez de durar un mes, que al final fueron 15 días, durase 3 meses, esto hubiese tenido otra materialización, seguramente que hubiese podido canalizar muchas de estas conversaciones, ¿no? Pero de alguna forma, por lo menos lo que sí, bueno, y a día de hoy, imagínate, el otro día ya estuvimos hablando con el Tony, que era el vecino enfrente, con el Tony ya que tiene ganas de venirse para Colombia. Es decir, todavía mantenemos contactos con gente que nos unió en la mesa de ping-pong en ese momento, ¿no? Aparte de conversaciones también que entran dentro ya de lo privado, que entran, pero también de lo territorial, ¿no? Que tú también puedes territorializarlas, ¿no? Es decir, hay todo un horizonte de lectura. Quizás el más evidente para la duración y para los alcances de una residencia de este tipo es la democratización que el juego puede producir en un momento dado y en el espacio público, ¿no? Ujú.
Y aprovecho eso para leer un comentario de Flor que se conecta muy bien, Florencia Flanagan, también una de las artistas que estuvo con nosotros, el ping pong como intuición expandida y divertida. Y justamente en ese proceso mismo de la vida, del compartir con el otro, de ese ir y venir, que van surgiendo procesos naturales de descubrimiento del otro, ¿no? Ese confrontar al otro en su humanidad. Y quiero agregar a eso para que podamos seguir expandiendo una herramienta central en el trabajo de ustedes, que son las provocaciones tácticas. Cuéntenos un poquito más cómo operan desde ese lugar y cómo se conecta con otros trabajos. Y un último comentario rápido, a quienes tengan preguntas, quienes quieran hacer comentarios, por favor, déjenlos aquí mismo en la casilla de comentarios y después podemos tener un espacio de diálogo con ustedes también. Pues mira, las provocaciones tácticas yo creo que te podemos contar brevemente que, bueno, nosotros llegamos a Colombia hace 15 años, veníamos del activismo del activismo sobre todo en España, el activismo territorial, y llegando, los primeros proyectos que desarrollamos, siempre hemos trabajado con organizaciones de base. Es decir, no con un sentido amplio de la comunidad, llegar a organizar una comunidad, eso es una pereza enorme, eso de mesianizar a la gente para que se organice, qué pereza, pero la gente ya se organiza y Colombia es un país muy activo en organización de base. Posiblemente eso tiene que ver con una ausencia del Estado muy fuerte, lo cual es bastante perverso, pero bueno, en cualquier caso también es la forma en la que se materializa esa cultura tan fuerte de la participación ciudadana. Entonces, bueno, los primeros proyectos que desarrollamos llegando a Colombia fueron proyectos de autoconstrucciones de espacios, ¿no? La Casa de la Lluvia, en los Cerros Orientales de Bogotá, que todavía funciona con un sistema de gobernanza, pero bueno, absolutamente impresionante, la Potosine, bueno, y otros, ¿no? Y bueno, nos pasó, yo creo que el gran momento fue cuando nos invitaron a una residencia artística en París, bueno, en la región metropolitana de París, realmente no es París, es Clichy-sous-Bois, la alcaldía. Esto fue una invitación pues del Centro Pompidou y de Atelier Médicis, para una residencia de varios meses, eran como 4 o 5 meses, eran 4 meses de residencia más un mes para preparar la exposición que era la Bienal. Y entonces, claro, nosotros habíamos preparado una estrategia para llegar, pero es que las realidades son totalmente distintas. La cultura de la participación no es la misma en todos los países y desde luego con el tiempo también nos reafirmamos cada vez más en eso, ¿no? Pero la cultura latinoamericana de la participación y particularmente colombiana de la participación de base de la gente en los barrios es muy, muy fuerte. Entonces, bueno, llegamos a Clichy-sous-Bois, que es un barrio de los años 60, muy periferia, ¿no? Muy segregada, con mucha población de origen africano, musulmana, etcétera, y donde la gente, bueno, pues no está organizada porque tampoco existe esa cultura de la organización y porque cuando se quieren organizar dos vecinos para pintar la fachada de la casa, llega la alcaldía y les dice que se tiene que organizar, se tienen que poner como organización, que dónde está el secretario, que el tesorero, y la gente se cansa, porque la gente quiere primero probar y después ver si se quieren organizar como organización, ¿no? Entonces, bueno, nosotros allá entendimos que había una forma también de intervenir en aquellos territorios donde nadie te ha llamado, porque el hecho es que nosotros estamos en Bogotá y normalmente la gente, los colectivos, nos piden colaborar con ellos, lo cual es un lujo, porque tú ya entras en un entorno muy fuerte de autogestión, donde ellos también lo tienen muy claro, y es una colaboración, no es una ayuda, es una colaboración bastante horizontal. Pero cuando llegamos a Clichy-sous-Bois era muy difícil porque allí no había las organizaciones tal y como las veíamos. Entonces, de alguna forma, lo que planteamos es, bueno, mira, eso es mentira que vamos a hacer una reunión en un salón comunal, vamos a colocar unos planos, la gente va a participar y al final vamos a construir algo que va a ser el resultado de lo que la gente ha querido. Mentira. Mentira porque además tú tienes 20.000 personas nada más que en 50 bloques de vivienda. Es decir, nunca vas a poder tener nada que sea medianamente representativo de nada. Además, tampoco nos interesa la representatividad. Nos interesa el derecho a la ciudad y el derecho a la ciudad precisamente son, no sé si las minorías, pero los menos representados los que tienen acceso. Así que tampoco es una cuestión de representatividad. Total, que pensamos que muchas veces se trata de provocar. Y eso también lo hace mucho el arte, provocar. Entonces, claro, tú conspiras con algunas personas para llevar algo a un lugar, pero el proyecto empieza ahí.
El proyecto no es un proyecto donde tú estás negociando y luego construyes, no. El proyecto es que tú construyes y ahí empieza el proyecto, porque ahí empieza una negociación urbana, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de mobiliarios urbanos, móviles, ojo, que el mobiliario, pero normalmente el mobiliario no es móvil, curiosamente, la etimología ahí nos juega una mala pasada. Y son móviles porque es lo que nos permite negociar, ¿no? Son suficientemente pesados para que la gente no se los lleve muy lejos, suficientemente grandes para que no quepan en un apartamento de vivienda de interés social, suficientemente ligeros para que sí haya un ejercicio de movilidad colectiva, eso también es bien importante, porque implica acuerdos colectivos entre la gente para mover un mobiliario de una zona a otra, y también hay un nivel como performático muy fuerte, ¿no? De esos cuerpos decidiendo mover algo y llevarlo a un lugar. Y en última, pues yo qué sé, ¿sabes? Hay un vecino, te estoy hablando de periferias duras, pues yo qué sé, hay un vecino que se queja porque los muchachos están fumando marihuana en la puerta de su ventana, pues tú puedes hacer salir al vecino, hacer llegar a los muchachos y decir, bueno, decidamos dónde ponemos este banco, porque todos tenemos derecho, ¿no? Entonces es un ejercicio como un poco de democracia radical en la escala micro, ¿no? Y creemos que, bueno, el arte también sirve para esas cosas. Y a eso es a lo que nosotros llamamos provocaciones tácticas, y tiene mucho que ver cuando llegas a esos contextos donde nadie te ha invitado y donde tú llegas allí y dices, no, pues, ¿cómo dinamiza uno? ¿Cómo señala? ¿Cómo subraya esas relaciones controversiales en el espacio público y esas relaciones de derecho a la ciudad? Y luego eso ha ido mutando con distintos tipos de estrategias, y el ping-pong ya lo habíamos utilizado previamente en Clichy, bueno, porque en Clichy es que fuimos en el 2017, pero luego nos invitaron en el 2018, luego en el 2019... En el 2020 hicimos una publicación, es decir, hemos tenido una relación muy fuerte con ese proyecto porque la verdad es que creo que nos fue muy bien y conseguimos catalizar un diálogo que no se había logrado desde las instituciones culturales que estaban en el territorio, ¿no? Entonces nos volvían a llamar. Pero también lo hemos implementado luego en nuestro barrio, en el centro de Bogotá, el ping-pong y otros mobiliarios, como por ejemplo el bicho de Bosa por Venir. Como veo que está ahí el APU conectado, pues allí mando un saludito para los bosunos. El bicho es como una tarima con techo, es que no le queremos poner nombre porque si no luego llegan las instituciones y nos dicen que no cumple el reglamento de tarimas, entonces por eso lo llamamos el bicho, para que nadie venga a decirnos que no cumple el reglamento, pero finalmente son estrategias donde tú ocupas y luego negocias. Esa es la provocación táctica. Y A lo mejor ahora, me enrollo mucho, Camila, perdona, ¿no? no sé. Y también porque nos da entrada a las exploraciones más recientes de ustedes en el espacio de Bogotá. Y ya entraremos un poco más en detalle para quienes no conocen cómo es la ciudad extendida de Bogotá, que puedan darnos un poco más de contexto. Pero bueno, este año celebraron el segundo encuentro de la comunidad de La Pala, así que cuéntenos un poquito más qué sucedió, porque terminó hace poco, ¿no? El lunes, si no estoy mal. Y para las personas que nos ven, me gustaría que antes tal vez pudieran contarnos un poquito sobre cómo se organiza el espacio urbano en Bogotá y sobre todo en las periferias. ¿Cuáles son esas tensiones que existen en la ciudad desde las cuales ustedes trabajan? Bueno, mira, Bogotá, yo creo que es importante saber que oficialmente, bueno, es una ciudad oficialmente de unos 8 millones de habitantes, pero bueno, extraoficialmente se entiende que hay muchísima población no censada, muchísima población migrante del ámbito rural, y también últimamente migrantes venezolanos hay muchísimos también. Entonces, a lo mejor podemos estar hablando de 10 u 11, o sea, no se sabe, no hay una cifra demasiado clara. Bogotá se sitúa en el altiplano cundiboyacense, entonces es una ciudad andina, pero bueno, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, de esos Andes tropicales, ¿no? No estamos en los mismos Andes que los que hay más al sur. Son otros Andes donde hay unos regímenes de lluvias tremendos y una naturaleza abrumadora, ¿no? Tenemos toda la franja oriental de Bogotá, de norte a sur, son los cerros orientales de Bogotá. Entonces tú estás en Bogotá y siempre ves a los cerros, de manera que son un elemento importantísimo, tanto desde su carácter biótico, desde su carácter ecosistémico, pero también desde un carácter cultural y
simbólico y paisajístico, o sea, te permiten casi que orientarte, uno de los elementos claves, ¿no? En el costado occidental, lo que determina el límite administrativo de Bogotá es el río Bogotá. Después lo que quedan ya son unos municipios, pero bueno, lo que tú tienes a continuación ya es como zonas de cultivos, ¿no? Estamos en unas zonas, como decía uno de los miembros de la Comunidad de La Pala, Colombia una huerta gigante, ¿no? Es decir, suelos súper ricos, etcétera. Entonces, bueno, es una ciudad con unas cuestiones ecosistémicas tremendas, ¿no? De hecho, bueno, era un humedal entero, era un lago, ¿no? Que se ha ido desecando progresivamente y a día de hoy todavía, sobre todo en la zona occidental, hay un montón de humedales, un montón de cuenca hídrica, con una naturaleza absolutamente exuberante. Por supuesto, la planeación urbanística no sabe aprovechar esa exuberancia. Luego tenemos unas calles, todo es súper hostil, uno no sabe por qué, porque teniendo ese potencial ecosistémico tan tremendo es un poco delirante, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos esos ecosistemas tan tremendos, bueno, ríos, muchos muy contaminados, con muchas actividades también de alto impacto, tenemos minería periurbana, sobre todo en las zonas donde hay pues menores ingresos económicos, entonces ya no solamente son circunstancias de injusticia espacial, también de injusticia medioambiental muy fuerte. Y bueno, en los bordes de la ciudad pues tenemos desde conjuntos de vivienda de alto estrato económico a conjuntos de vivienda, pero más bien de vivienda de interés social y prioritaria, reproducidos así en miles y miles y miles, los mismos modelos que triunfaron en los años 50 y 60 en el norte global, pero viendo ahora a ver si puede dar un resultado distinto, que uno no termina de saber muy bien por qué esperamos resultados distintos cuando la receta es la misma, pero bueno. Y también barrios populares, ¿no? Lo que llamamos barrios populares, que son los barrios de origen informal, de autogestión, que bueno, fueron muy fuertes en los años 50, 60 y luego de nuevo en los 80, 90 con las distintas oleadas de migración por la violencia, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que tenemos es una ciudad compleja, una ciudad ecosistémica fuerte, una ciudad segregada, pero una ciudad muy underground y con mucha política de base, digo política, o sea, biopolítica de la participación ciudadana, ¿no? La gente es tremenda, la gente se organiza, la gente hace una de las cosas más excitantes que tiene vivir en Bogotá, es muy underground y la gente se para duro por su pedazo, por su huerta, por su hip hop, por lo que estén haciendo, ¿no? Eso así como en el marco de la ciudad. Y para contarte un poco lo que hemos hecho, porque tiene mucho que ver con esto, pues ahorita acabamos de terminar la primera fase de la Comunidad de La Pala 2.0, porque hemos conseguido financiación para continuar la segunda fase, entonces vamos a estar todo el año con eso. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, metodológicamente dividir los bordes rururbanos de Bogotá en 4 nodos territoriales, en el este, en los cerros orientales, con comunidades de barrios populares, particularmente del Alto Fucha y del Suque. En el norte, la reserva Thomas van der Hamen, que es una reserva para restaurar con unos ambientalistas, comunidades indígenas y colectivos de ciencia ciudadana maravillosos, pero que se pasan la vida conteniendo la presión inmobiliaria. Colectivos del río Bogotá, pero sobre todo hacia la zona de Bosa, entonces mucho hip hop, deportes urbanos, deportes rururbanos como el dirt jump, y también un último nodo en Ciudad Bolívar, que es el sur de Bogotá, ecosistema subxerofítico, es decir, seco, donde ha sido una de las zonas tradicionalmente vulneradas de la ciudad, muy vulnerada, mucha minería, rellenos sanitarios, mucha injusticia medioambiental, con colectivos defensores del medio ambiente, pero también de cine comunitario. Con ellos es que habíamos construido la Potosine, que es la sala de cine comunitario con ojo al sancocho, en el año 2016. Entonces tú imagínate, en total de base, capaz que son como unos 15 colectivos, pero participando de una forma como bastante fuerte, como 30, o sea, 15 como súper comprometidos y como unos 30 colectivos colaborando de distintas formas. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido desarrollar
un proyecto, un laboratorio de co-creación, donde hay distintos lenguajes, nos obsesiona articular lenguajes que normalmente no se articulan con los del urbanismo, con los de la planeación territorial, con los de la arquitectura. Entonces, bueno, en esta primera fase ha salido un corto, después de una serie de recorridos liderados por ellos mismos en cada uno de estos bordes y de unos laboratorios de co-creación. Bueno, pues ha salido un corto de ficción documental por parte de Ojo al Sancocho, un EP, o sea, todo un disco de música, como 4 temas de música, una serie de visualización de datos, porque en los recorridos se tomaron calidad del aire, calidad del agua, sonidos, etcétera. Por ejemplo, con el colectivo Viaje Sonoro también, y también una gráfica que conecta un poco todas esas controversias de Bogotá, de los bordes rururbanos de Bogotá, a través del agua. Además también un grafito que desarrolló Cristian Martínez, que es uno de los artistas Voz 1, y bueno, una serie de antenas, que es la parte que más hemos también liderado Arquitectura Expandida, además de acompañar con mucha cartografía y con muchos elementos de ese tipo, unas antenas que son unas estructuras muy sencillas en Guadua, que la idea es reproducirla en muchos territorios, ya llevamos unas cuantas, que permiten, por un lado, cualificar la experiencia en huerta urbana, en lugares que están en riesgo por operaciones urbanísticas, digamos, distintas tensiones que pueden existir, pero al mismo tiempo, como las antenas de los bichos, conectarse en red, ¿no? Y transmitir la idea de que estamos todos de alguna forma que nos defendemos, que la conectividad ecosistémica también hay una conectividad social y que si quieren especular con el territorio o si quieren jugar con la conectividad ecosistémica, pues de alguna manera tienen que enfrentarse a una conectividad social fuerte, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos a rasgos generales. A lo mejor se me ha pasado algún tema porque he intentado hacer un resumen de un proyecto que es un poco complejo. Les invitamos a que lo visiten porque lo tenemos, va a estar en movimiento, es una página totalmente en construcción hasta final de año, pero la comunidad de lapala.wordpress.com para que visiten lo que ha ido pasando, porque justo la semana pasada tuvimos la presentación provisional de resultados y qué bonito que sea todo provisional y que no sean proyectos cerrados. Muy emocionante y bueno, felicitaciones porque el proyecto tenga esta continuación tan increíble. Después le dejamos a las personas que nos acompañan los datos de la página web para que puedan seguirlos. Y me pareció perfecto también el contexto que nos pudieron dar sobre Bogotá y todos sus dilemas ecosistémicos, políticos, sociales. Chicos, si hay algo más que quieran contarnos, es el momento. Yo doy un espacio a las personas por si también quieren dejarnos comentarios antes de despedirnos. Pues yo diría solamente que cuando nosotros llegamos a campo y hicimos las primeras estructuras que hicimos, las primeras maquetas que hicimos con esos palos de eucalipto que nos encontramos, precisamente eran las maquetas a escala 1-2 de las antenas que estamos desarrollando ahora. Es decir, ya en ese momento teníamos la idea de esa estrategia de ocupación y entonces en campo lo que hicimos, claro, lo que pasa es que como los palos tenían una dimensión más chiquita porque usamos palos de Guadua de 6 metros de longitud, pues, pero bueno, en ese momento fue una muy buena estrategia para ver qué tan fácil y qué tan ágil era el proceso. Pero me gustaría contar eso solamente porque conecta muy fuerte como 2 situaciones de las que hemos hablado. Y justo está este elemento central del que hablábamos sobre la resiliencia que no tiene la presión de la producción, de la que surgen acciones muy espontáneas, sin saber exactamente a dónde van y que después derivan en proyectos increíbles. Yo aprovecho entonces para leer un comentario de Elena que nos dice que interesante todo, mucha creatividad, sensibilidad y entrega. Hablando de ciudad y comunidad, cómo se transformó su relación con la gente del barrio donde viven desde hace 15 años. ¿Viven, desde que están en Bogotá, viven en el mismo barrio No, o se han ido no, no. Nos hemos ido mudando y además desarrollamos proyectos en nuestro barrio
Últimamente hemos empezado a desarrollar proyectos en nuestro barrio y nos toca pasito porque es un barrio bien complicado. Entonces, y también, bueno, en nuestro barrio particularmente también lo que pasa es que hay mucha población migrante, entonces de pronto estableces unas relaciones súper bacanas con la gente, pero luego la gente se va, porque se van para Estados Unidos, porque se devuelven a Venezuela o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es todavía un poco en construcción. Pero lo que sí podría decir es que, por ejemplo, en la comunidad de La Pala, algunos de los colectivos invitados son colectivos con los que ya tenemos unas relaciones de bastantes años. Por ejemplo, yo pensaría en la gente de la Casa de la Lluvia de las Ideas, que es un espacio que autoconstruimos en el año 2012, que les decía que todavía funciona de una forma autogestionada muy interesante, y ellos ahora están en la comunidad de La Pala y no hemos parado de invitarnos mutuamente a proyectos. Es decir, se generan unas relaciones muy auténticas, yo creo, como de ese activismo que es un activismo también del cuidado, del cariño, de, de crear juntos, pero también terapiarnos juntos, ¿no? Te llama, uy, no sabes lo que ha pasado, no sé qué, mira lo que no, porque cualquier agresión de la institución o porque la policía yo no sé qué hizo en cualquier lado. Entonces, se convierten realmente un poco como en familia, ¿no? Es decir, sí, yo creo que todos los proyectos en los que hemos desarrollado es tal el nivel de entrega y de autenticidad que al final yo creo que sí, es un poco familia, ¿no? Lo que acaba pasando. Ujú. Igual es empezar a trabajar en nuestro barrio, sí, en el barrio donde vivimos actualmente hace 3, 4 años que estamos ahí, y nos permitió pues también entender lo complejo de trabajar en su territorio, porque siempre íbamos a trabajar en territorios en los cuales no vivíamos, pues ya teníamos como muchas precauciones en el sentido de que las últimas decisiones siempre la toman las comunidades por eso, porque ellos están frente a las dinámicas del territorio, a veces son dinámicas pesadas, entonces son quien vive el territorio al final que decide. Y ahí pues vivir en el barrio en el cual uno trabaja y además con sus aristas y todo eso, pues no, también nos aterrizó, nos ayudó a aterrizar y a no perder el norte respecto a eso, que también, pues, al final, quien toma las decisiones en los procesos son los que enfrentan esas situaciones. Entonces, pues, nos ha ido bien trabajando en el barrio, pero también esa intensidad de estar metido, de vivir, de ver, de conocer, reconocer, de perder de vista gente, de ver gente que son tus vecinos en situación de precariedad como extrema, pues también uno entiende que a veces toca aflojar, tomar distancia y uno no puede estar corriendo todo el tiempo y que los procesos también necesitan como esos tiempos. Y entonces, pues también son aprendizajes que siguen ahí. Todos los días uno sigue aprendiendo en cómo, no hay recetas tampoco de cómo trabajar con comunidad, cómo trabajar en borde. Cada situación, cada día es distinto. Entonces, eh, así fue, pero bien, muy contento de trabajar en el centro y descubrir ahí esas posibilidades, esos vecinos ahí y esa diversidad. Entonces, chévere a ese nivel. Lindo y muy valioso, como este proceso que tú comentas, Harold, es también el mismo proceso que vimos en Garzón con la experiencia que ustedes plantearon y que después dan a la población local para que en sus tiempos, en su posibilidad, puedan decidir cómo activar su comunidad, cómo seguir esos procesos, sea a través del juego o sea a través de muchas otras acciones de desobediencia civil, ¿no? De activación de los espacios comunes. Chicos, muchas gracias por este espacio, por haber sido parte de Campo Air el año pasado. Un placer compartir con ustedes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Dejaremos entonces más informaciones sobre los proyectos de la comunidad de La Pala en el Instagram de nosotros, acá en la live. Y gracias. Un abrazo grande. Disfruten. Estamos hablando. Un Gracias a abrazo, todos. gracias. Familia, un abrazo a todos y todas. Hello.